Bé, bona tarda, benvinguts i benvingudes a la sala, a l'espai 1888, que commemora, com podeu veure al voltant vostre, la fundació de la UGT aquí a la ciutat de Barcelona el 1888. És una sala petita, un petit museu que tenim des de la UGT de Catalunya, on estem molt orgullosos de la nostra història i de la nostra gent. Si heu vist a l'entrada també hi ha una exposició sobre el nostre fundador, Pablo Iglesias, el de veritat, no el nou, pose, i per tant podeu disfrutar d'ella també si voleu veure, perquè és molt bonic. Hem agafat aquest espai, parlant amb els companys de Cultura UGT, el Dani, el Lluís, la resta, perquè és petitó, és acollidor i crec que la poesia, per fortuna o per desgràcia, no és de molta gent, no és de grans masses, sinó que és d'acollidor, és de casa, és de petit paquet i bon paquet, no? Com era aquella paraula que deia la mejor confitura està en el bote pequeño. Doncs això, una miqueta la millor confitura. Lluís i el seu equip de Cultura UGT ha fet una tria de poesies molt interessants que disfrutareu amb molt d'agrado. Avui ho fem dins de la Setmana de Cultura i de Poesia de la ciutat de Barcelona, que estem publicats allà. L'any passat vam començar aquest cicle d'autors de poesia amb el Miguel Hernández, si en recordeu. Vam fer l'acte de Miguel Hernández. Aquest any continuem aquí i l'any que ve continuarem, perquè la nostra pretensió és que la cultura arribi i es pugui omplir l'ànima de tots els treballadors i treballadores. Creiem molt en el concepte de la Casa del Poble que va instaurar el nostre fundador, el Pablo Iglesias, on els treballadors i les treballadores podien aprendre a escriure, a llegir o a culturitzar-se. Ara no és moment de mostrar-los, d'ensenyar-los a llegir i escriure, però sí d'obrir altres ventalls, altres ventanes de cultura que nosaltres puguem. Amb la modèstia que ho intentem fer amb l'equip de Cultura UGT. S'està gravant tot, sobretot perquè són pocs, són molts, estem plens, però són pocs perquè ho penjarem a la pàgina web i d'aquesta manera més gent podrà disfrutar de la balada que vosaltres tindreu aquí. Com esteu veient, la nostra companya serà la directora de l'event i per tant us demano un fort aplaudiment per la Rosa i la micro perquè faci la conductora de l'acte. Moltes gràcies, Omar. Bona tarda, benvinguts. Soc Rosa Maria Puigserra, la conductora més que directora. En primer lloc, agrair-vos a tots la vostra presència, agrair als organitzadors, agrair a totes les persones que participaran, perquè avui aquest acte, com deia l'Omar, s'entrellaça amb la Setmana Poètica de Barcelona. Això és una aposta clara de la UGT, és foment, és cultura, són idees, són cultures, això és el que sempre diem. L'acte el dividirem en tres parts. El primer de tot constarà d'una sèrie de poetes d'avui, novells, alguns molt desconeguts, altres no tan desconeguts, poc coneguts, però que estaria molt bé que en aquest imaginari nacional ocupessin un lloc. Donar visibilitat a la cultura jo penso que és una obligació de tothom. I aquest sindicat aposta, i amb actes com aquest, va posant el seu gra de sorra. Després, els lectors decidiran si el poema els agrada, si els ha emocionat, sí o no, és la vostra elecció. El segon acte constarà de recitacions d'alguns poetes, també reconeguts o no tan reconeguts, però que han destacat per la seva lluita. Una lluita moltes vegades amb ells mateixos, de vegades contra la societat amb la que els ha tocat viure, o senzillament una paraula molt bonica, amotinades, que la fa servir molt el Luis Ezquerra. Han destacat senzillament per ser diferents. I finalment el tercer acte, i això va per tots vosaltres, consistirà en obrir el micro perquè tothom que vulgui pugui participar de la manera que vulgui. Però bé, comencem perquè l'important sou tots vosaltres. En primer lloc, els poetes que ara mateix estaran aquí amb els seus poemaris són Nicolás Cortés, Exiliados de la Niebla, Julia Fuentes, Arta de Epanidisplosis, Pepe López, Cuatro Esquinas Poéticas,
Rosa María Reis, Tus ojos en el té, Luis de Ezquerra, Neopoesías, Francisco Deira, Cuatro espinas poètiques, i Mari Carmen Ruiz Guerrero, amb Palabres sedimentàries. Comencem doncs, Nicolás Cortés Rojano, amb els seus exiliados. Tots els poetes faran una mica el mateix. 2 minuts per explicar la seva obra i després il·lustrar-ho amb la possibilitat de poder llegir 2 poemes propis o 3, ells elegiran. Nicolás, com vulguis. Bien. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos y a todas. Yo, lo primero es, desde luego, agradecer a la UGT de Cataluña este acto. Y viendo ahora los que estamos, cuando uno va a un recital de poesía en cualquier foro, no se encuentra esta cantidad de público, a no ser que sea un poeta consagrado o un grupo consagrado. Y desde luego en otros sindicatos no existe este fenómeno. Por tanto, aprovechemos que estamos aquí. Yo corregiría en una pequeña cosa a Rosa. Poetas noveles no somos. En todo caso somos poetas desconocidos sí, hasta cierto punto, ¿no? Pero bueno, somos conocidos por quien quiere conocernos, ¿no? A ver, yo os voy a leer las costuras de Exiliados en la niebla. Ya se quedan un poquito, gracias, se quedan un poquito ya estrechas. Y os voy a leer, tal vez una continuación, tal vez algunos poemas como más novedosos. Exiliados es un libro que yo aprecio mucho de todos los poemarios que he escrito, porque me lo prologó Paco Candel. Aproveché la ocasión y le dije, Paco, oye, tal, y me quedé impresionado con esa hoja, que la debo tener en algún sitio muy bien guardada, que no encuentro. Una hoja escrita a máquina con el prólogo. Y por tanto lo aprecio mucho este poemario y la dedicatoria que hizo Paco. A ver, en estos poemas que vais a escuchar ahora, yo odio las palabras poesía social, poesía de la experiencia. Los encasillamientos no me gustan en absoluto. En todo caso, la poesía tiene que estar con los ojos abiertos, viendo lo que ocurre en el mundo siempre. En un mundo donde el caos ahora no es que lo produzcan otros, lo produce directamente el poder, lo producen los gobiernos, donde lo digital está rompiendo ya el fenómeno de la galaxia Gutenberg y estamos ahora en un fenómeno absolutamente que nos coloca en un nuevo mundo. Y ese nuevo mundo me hizo evolucionar un poco de lo que estaba explicando en Exiliados, ir a otra visión. Y tal vez, y eso ocurrió con la pandemia, tal vez estamos viviendo en una especie de nueva Edad Media. Crisis económicas, reyes de la tecnología que se consideran reyes de todo, neofeudalismo, pandemias, evidentemente, y luego una nueva guerra fratricida en Oriente Medio, como las cruzadas. Por tanto, estamos en una historia que casi se repite, y yo por eso hablaba al inicio de este Whitefield, que lo llamé así, en honor a una batalla muy decisiva de una guerra medieval británica que cambió de época. Hablo del hombre burbuja, del hombre que está absolutamente aislado de todo. Comienzo con este breve poema. Llegó el hombre burbuja, raíces ciegas entre la inflación de crueles tulipanes y zafiros de culpa, de puritana codicia. Introibo alture Dei, una plegaria. Y luego lo enlazo con un poema que tiene que ver con las realidades tal vez más cercanas, tal vez más económicas, tal vez más sociales. Existe una eterna soledad, los lunes por la mañana, en las ciudades de Marfil y Pladur, en las ciudades donde todo el mundo va a lo suyo, a lo de algunos. La puta mano invisible del mercado se hace garra, los lunes por la mañana. Canción del destino de Brahms, 3 millones de desempleados, según datos de la administración, prisioneros de una hiel indómita, insectos de ámbar, traslúcidos, espectrales. Existe una eterna soledad los lunes por la mañana. Y luego finalmente, siguiendo un poco ese ver la realidad, ese ver un poco, ver también dónde nos situamos y dónde estamos como seres humanos en este nuevo siglo, en esta historia cíclica en cierta manera, os leeré un poema que habla también de los mitos, de dónde venimos, de ese pensamiento arcaico.
Y eso es la noche a la que tantos poemas se ha escrito, y la noche que al final ejemplifica y muestra pues lo más, digamos, las esencias también del ser humano y sus miedos. Al principio existían el caos y la noche, lo sabemos. La noche lo invadía todo. Por eso la ciudad es como un refugio abstracto, rodeado de luz, farolas que recuerdan al fuego. Temía Novalis dirigirse a la noche, hacia abajo, noche misteriosa, sagrada e inefable. La noche te describe sin máscaras, cuerpos y rostros sin reposo, ojos sin medida, como voces sin medida. Perderse en sonidos, en algarabía de DJs, de besos sin medida, de largos muslos azulados en Ice White Shut, pero también las estrellas son la noche. Neptuno, el misterioso, recogiéndome en la noche ancestral, escudriñando una vieja caja de abigarrados botones, estrellas de nívea lejanía. Níveas noches amarillentas de luces deslumbradas. A través de años luz envían un frío e hipnótico poema. El verso del ser, la fascinación de la nada hecha verso. Fascinantes como el mar de un cielo otoñal, nos atrae el infinito de los cúmulos estelares, porque nos fundimos en una impersonal obra de arte apócrifa, porque nuestro ser en sí se funde en algo inmenso que nos traspasa, como un cálido hielo marmóreo. Temía Novalis dirigirse a la noche misteriosa, lasciva y sagrada. Yo no quiero abusar, he leído 2 poemas y medio y aquí me quedaría. Un placer y animaros siempre a escuchar y a leer poesía. He cumplido el tiempo. No, ara continuem amb la Júlia Fuentes-Buch. Com podreu apreciar, la més jove del grup. Té una gran projecció amb el seu poemari Arta de les Epanidesplosis. Júlia, tu també disposes de 2 minuts, igual que el Nicolás, una mica per explicar la teva obra i després llegir els poemes. Bueno. Hola, bona tarda. Em dic Júlia. I bueno, jo també volia agrair molt a la UGT per aquesta oportunitat i aquest event, i també sobretot a tot el públic que està aquí avui escoltant els nostres poemes, enriquint-se i buscant, cercant, doncs, tenir més coneixement en aquesta cultura, no? Que penso que és una cosa que cada vegada es va perdent més, es va com descuidant. Bueno, jo volia continuar i presentar el meu poemari, que jo sí que sóc una poeta, si és que em puc dir així, primerenca. Aquest és el meu primer poemari. Encara tinc molt que millorar, però bueno, estic bastant contenta perquè jo sempre he sigut més d'escriure prosa poètica, però no m'havia mai atrevit a fer la cosa en si, a escriure poemes. I bueno, doncs aquest és el meu primer poemari, Arta de les Epanidesplosis, i encara tinc molt camí per recórrer. I bueno, com deia, jo el vull presentar portant a col·lació un dubte que penso que és molt controversial i dient la meva resposta, la meva opinió envers aquesta qüestió, que és què és l'art? Penso que sobretot avui en dia cada vegada aquesta pregunta costa més contestar, perquè primer entre els arts abstractes, després amb l'auge dels NFTs i ara amb la intel·ligència artificial, cada vegada la idea d'art es va convertint en algo més indecís, borrós, no sabria com dir-ho. Per mi, l'art és fer alguna cosa amb sentiment, amb passió, i buscar transmetre aquest sentiment, aquesta passió, a una altra persona. Jo soc una persona que escriu molt per mi, que escriure és algo molt terapèutic per mi, però que quan escric, a part de poder potser materialitzar aquells pensaments o aquestes emocions que són difícils de verbalitzar, també busco que en algun lloc algú que llegeixi els meus textos, que llegeixi la meva poesia, es pugui sentir identificat, es pugui sentir acollit i pugui trobar en les meves lletres un refugi, per molt que sigui per uns segons.
I bueno, jo us llegiré 2 poemes, perquè un d'ells és molt llarg i tampoc vull abusar del micro. El primer és amb el que obro el poemari, que es diu l'epanadiplosis, que per qui no sàpiga què és l'epanadiplosis, que ho dubto molt perquè sé que estic entre gent molt culta i literària. És una figura retòrica que és començar un vers i acabar-lo amb la mateixa paraula. Un exemple molt famós seria el de García Lorca, de Verde que te quiero verde. Llavors, el títol és com una mica una metàfora d'estar cansada, d'estar hastiada de la rutina i de tota la porqueria i la murga de la societat que es va repetint i ens manté en un bucle monòton. Bueno, començo. Sucede que ya no veo mi reflejo. Sucede que el agua rehuye de mis ojos y se desliza por mi pelo lentamente. Me quiere peinar, me peina, me está peinando. Sucede que en mis sueños mi cara es una nube, una casa, una piedra, humo. Humo. ¿Humo dónde? Es todo menos mi cara. Y se disuelve entre colores de un arco iris marchito. Sucede que los portales limpios son los únicos que me devuelven la mirada y soy una gata con 2 coletas, vestida de sonrisas inocentes. Sucede que mi corazón respira negra agua. Sucede que mis dientes se rompen contra las palabras. El color de mis bragas madrugas, pero solo mi peine me visita cada mañana. Idílicamente pienso en el camino asfaltado de tijeras, de mango de madera, filo de hueso. Dar beso metal con metal. Sucede que tampoco yo sé forjarlo, pero no importa, la llama arrastra. Sucede que me baño en la metamorfosis de las lágrimas en tinta. No quiero golpear mi cabeza hasta que llore rosas, quiero golpear mi cabeza hasta que llore rosas. Y las esquinas se sientan a mi lado, y sus ovillos de barro bailan con el viento y me saludan sin manos. Sucede que mi feudo me pesa, como una bola de bolos morada, con olor a patatas rancias y cumpleaños olvidado. Sucede que mi espalda se revela y quiere convertirse en mar para llevarse con las olas pies y manos. Sucede que mis dedos escupen raíces, mis orejas son patos de parque que vuelan pero no comen pan. Sucede que la apatía se me cuelga en los párpados, abrazándome la cintura, besándome el cuello. Sucede que la luz odia mi rostro, pero mis manos aman el tacto cálido, susurran a gritos pidiendo por favor un gesto de cariño. Y el loro me agrieta las uñas, y el lobo me viste de lana, y el sol me hace amar la luna, y el cielo me hace olvidar la tierra. Sucede que voy a tientas, buscando una flor de cristal fuerte como el viento. Sucede que el rojo me grita, y el negro le susurra en el vientre tratando de calmarlo. Las espadas se vuelven palabras, las palabras se vuelven espadas, pero no son suficientes. Mis intestinos anidan con nudos marineros en la sangre de los árboles, tomando hiel por ambrosía. Tienen hambre. Aprieto la geometría rubí y la serpiente del tiempo se para. Tal vez ninguna, tal vez una, tal vez 2, tal vez muchas. Depende de mi cansancio o mi dependencia. Y el cemento me acaricia los dedos meñiques con calma robusta. Y el bolsillo escupe, no, canta, trozos de metal. Sucede que tampoco quiero hacerme puzzle. Y cruzo los colchones muertos repletos de vida, las farolas que tintinean perdidas, los espejos vacíos, la arena descompuesta. Sucede que el neón de la noche me deslumbra, que las sirenas conducen autobuses, que las cucarachas del metro pelean, que las palomas llevan zapatos. Yo con mi mochila, con mi pesado estuche. Tengo y comparto. Agua, humo, colores, sonrisas, patatas, pan, cuello, tacto, lana, luna, flor, mar, cumpleaños, tijeras, beso, llama, tinta, rosas, ovillos, rojo, hiel, hambre. Sucede que al llegar a mi casa, la puerta no se abre y las ventanas son jaulas repletas de golondrinas muertas. Sucede que juego al tira y afloja con las telarañas de la muerte y me distraigo con las moscas que ya yacen inertes. Este es un poema inspirado en un poema de Pablo Neruda que explica de manera poética mi camino a casa, lo que sería, como contaba antes, la rutina. Y luego, por último, quería leer un poema un poco más breve, bueno, bastante más breve, que ya sé que este ha sido muy largo, que me gusta mucho chupar micro,
un poema que hice para una persona muy especial que me está escuchando por aquí, llamado Girasoles, que no lo encuentro. Aquí. Y habla pues de esta flor, pero al igual que como mi camino a casa, desde un punto de vista más poético. Yo los he visto cómo bailaban sus tallos, cómo extendían sus hojas, cómo arqueaban sus pétalos. Los he visto permanecer en los inviernos más fríos, aferrándose al calor, sin dejarse romper por el hielo. Los he visto gritar y llorar a escondidas, mientras avanzaban una luz LED, soñando con el fuego de un hogar conocido. Los he visto luchar por aquello que alumbran como justo, sin apartar la mirada del conflicto con una humanidad inhumana. Los he visto cegarse, tratando de olvidar las nubes con la calma del aire suave, los jueves pares de bichos grises. Los he visto saludar y sonreír a la sombra de los pájaros en un banquete de semillas y una alfombra de césped. Los he visto trepar por las paredes de hierro, buscando de nuevo al sol, a pesar de haber sido decapitados por la tormenta. Los he visto brillar, también bajo el consuelo de la luna, con corazones verdes y mirada honesta. Yo los he visto cómo sangraban sus tallos, cómo morían sus hojas, cómo gimoteaban sus pétalos. Muchas gracias. Moltes gràcies, Júlia. Ara és el torn del Pepe López Alcaraz amb el seu poemari en col·laboració amb altres autors, quatre esquines poètiques. La Rosa Maria Peix farà la ressenya de la seva obra per decisió del Pepe i l'Antonio Castilla serà qui farà la recitació dels poemes. Vale, yo hago la reseña de Pepe López, que está aquí delante, ¿vale? Levantando la mano a todo el mundo. Pepe López se considera un escritor en ciernes, siempre en construcción y en duelo permanente con la inseguridad de pertenecer a un grupo de escritores maduros que le marcan la pauta. Tal vez por ello la brevedad sea la característica que mejor le defina. No tanto por creer a pie juntillas la máxima gracianesca, lo bueno, si breve, dos veces bueno, sino más bien movido por hacer de la necesidad virtud ante el temor de no saber desenvolverse en textos largos o poemas complejos. Su breve poemario de amor y de ausencia es buena muestra de ello. Versos breves en breve vuelo explorando la nostalgia de un imaginario amor que nunca fue y que nos muestra cargado de un futuro que nunca llega. Poemas 7 y 8. Déjame en la duda. Di que crees que aún me amas y mientras te vas o no te vas, no me robes tu mirada. Envuelto en cruel duda y sediento de certeza, dime que no es cierto, que de nuevo es la envidia la que te ha visto abrazada, clandestina en otro lecho. Poema 46. Y cuando todo quede en el olvido, nuestro hogar recordará tu deambular, la mesa reflejará mi soledad en sus estrías, la silla chirriará al sentarme sin tu queja, el grifo goteará, como siempre, esperando en vano que lo ahorques, mientras tus llaves seguirán colgando huérfanas. Entonces, engañándome sobre el café, esperando, como cada mañana, que suene el timbre de la puerta. Continuem amb Rosa Maria Reis León, amb el seu poemari Tus ojos en el té. Igualment disposes d'uns minuts per presentar el que és la teva obra i després llegir els teus poemes. Uf, cuánta gente, qué nervios. Bueno, gracias por estar aquí, por haberme invitado y porque todo esto sea posible. Voy a leer 3 poemas cortitos de mi libro Tus ojos en el té, que lo quiero mucho, le tengo mucho cariño porque pienso que la poesía
es la reina de las palabras. Ya lo decía Don Quijote, ¿no? Que era la doncella de los textos. Pues os voy a leer el primer poema. El primer poema lleva por título La tierra abierta y está dedicado a mi madre. Mi madre era hortelana, nunca cultivó la tierra. Lo demostró de sobra luciendo el verde de sus macetas, sobre el alféizar. Sabía el nombre de todos los árboles. Para mi sorpresa, también si la hoja era caduca o perenne. Mi madre se paseaba indulgente entre las hortalizas y las frutas de los puestos del mercado. No hacía listas, compraba a ojo o tanteaba. Mi madre no lavaba bien las acelgas, tenían siempre un sabor a tierra. Para que no olvides cuál es el principio y el final de todo, me dijo un día. Después enmudeció, como si se hubiera abierto la tierra bajo sus pies. Y ahora os voy a leer otro de este poemario. No tiene título. Se encadena el desconcierto en los días después de ti. Me asomo a tu orilla para ver todas las estrellas flotar en el hueco de tu boca. Me corto la mano con las escamas del pez cuchillo que ignora nuestro luto y serpentea bajo el agua como un clavel en el pelo. Me arrodillo ante el mar tumba para tocar tu garganta y cicatrizar la herida que se ha vuelto verde violáceo como un atardecer. Me hablas roncamente, en silencio. En palabras sumergidas te escucho decir, perdón. Regreso a los cuartos, al taller de las costuras, al paño, a la franela. El percal grita, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Me olvidé la culpa, no sé dónde la puse. Gracias. Ahora quería leer este poema que es de mi próximo poemario, si alguien me lo publica. Y tampoco tiene título. No puedo responder ante la luz. El agujero me atrapa, resbalo en la baba de su profundidad, como si entrara en la vida eterna. Me gusta quedarme ahí sin pensamiento ni voluntad, sin experimento vital que me acompañe. Me abandono en el límite de la búsqueda. Abandono el motivo porque sé que el motivo acelera el proceso del rastreo y yo solo quiero dejarme caer. Poblada de sin nada, me escurro. La sensación de estar muerta poco a poco y bajo por el agujero. No me mancho de tierra, me despide la luz. Las manos pesan, los hombros, el pelo se comprime. Me han dicho que la muerte lo estira. Me sorprende calmada el arrebato. Me dejo acariciar por el paso lento de las horas y el olor del cantueso. Si apareces tú, recuérdame decirte que estoy muerta. Recuérdame decirte que de nada me sirves. Tú como céfalo, yo como Procris, solo un boceto. Ya es tarde, tu capricho quedó para la diosa de la aurora. La jabalina entra en mi costado y me inclina más y más en la muerte. Moltes gràcies. Ara el següent poeta és Luis Ezquerra. Ell és escriptor de prosa, també el coneixem, però avui ens recitarà dos poemes del seu últim poemari, Neopoesía. Endavant, Luis. Gracias. Yo en principio, como siempre, voy a salir del intimismo que estamos discutiendo, que siempre hemos hablado, y voy a entrar en embarrarme las manos de todo lo que me rodea. Cuando escribí Neopoesía, era muy intimista yo, pero luego empecé a romperme y solamente voy a leer la sinopsis para que sea breve. La poesía es quedarse en pelotas frente al cielo y el infierno. Hay lectores propensos a la risa, a esconderse. Ellos nunca lo harán. Otros, en cambio, buscan la belleza de carne y hueso, salvarse o condenarse. O nada, porque a la postre, estar desnudos o vestidos debería ser algo más del yo mismo. Neopoesía es un intento fallido de no ser yo, no ser recuerdos, no ser lujuria ni amor,
felicidad o desamor, buscar por buscar, un intento fallido. Tras mi poemario erótico, íntimos y tocamientos, brotó Mañanitas. Y tocaba tarde de grises, ya en el tintero, pero me salté el orden. En la vida de cada cual es su propio Dios. Si es que Dios existe, si de existir nos deja. Y ahora voy a leer poesía visceral. Son los pájaros planos, mariposas en blanco y negro, libélulas tenues en hojas secas, agua inerte y el auxilio, la baliza, hunden el océano. Las manos indolentes y los candentes gritos sin conciencia, cómo volean los cubatas, y siquiera trasciende una contrición, un baile a dos bandas, y se malmete la tierra ramera y puta, indiferente, indiferente. La tierra es tonta, la tonta que apacigua su estómago y el restaurante, la playa de banderitas bonitas, el polvo de las neveras, el de todo haciendo un mercado que bosteza y un dinerario que aquella se la pela, todo y toda, el pecata minuta y todo sin importancia, troponiente. La tierra amorosa, su vientre engendra zombis tripudos y tontos, y la tierra los ama, esa madre, a la mierda. Abulia, en cementerios pasea sin tumbas ni huesos, se acuesta borracha. Gritad, fibra sin coraje, a la indiferencia, profesada como dogma, virtuosismo de Gomorra, iluminarla ataque una bomba y hacerla explotar, a cascarla, soltad a los pájaros carnívoros, miserables. Sois inercias gélidas, aquietadas en la fotografía segura, inanes, indiferentes en el estertor del grito. Morded la indiferencia, parid el acrecido arrebato, parid el furor, besadla, apasionados de baches y golpes, apuñalad su pueril relativismo blandengue, gritadle, ansiosos, y arrastradla por sendero de pasiones y quimeras, timbales y buceos. Haced el estrépito y al descuido, gritad estridentes. Arrancad vodeviles y épicos romances, ardores obcecados. Llorad si os ha tragado el orbe indiferente, con enfado, con lujuria, menoscabarlo y provocar su renacimiento. Abrid la hilaridad y rompedla, la ruidosa visceralidad. Llorad, enfadados, enconados, atemorizados, descarados. Devorad impetuosos las apatías, las incurias, jadeadlas a placer. Llorad, si esto es poco mucho lo que os queda. Llorad a la quimera antes de consumiros la indolente flema. Gracias. Y ahora casi nos vamos a suicidar poéticamente. Voy a llamar a un compañero, un amigo, Zagal de aquí. Manuel, por favor. Yo escribí en su día en este poema un rap. No tengo ni idea de citar un rap, y nos pusimos, y yo le pedí, yo creo que todos los pasaste día, Manuel, le pedí recitar un rap, el rap que nunca había leído. Bien, saldrá mal, sin lugar a dudas, pero saldrá. Saldrá como salga, pero saldrá. Manuel, este es un rap que yo hice en su día, como veis, muy visceral, porque siempre la sociedad es 99% no de agua, sino de gente de la calle. Nosotros, el 99% de gente de la calle, hacemos la sociedad y generalmente no nos hacen constar en ningún sitio. Ni en las catedrales, ni en las plazas, en ningún sitio. Somos, bueno, los grandes desconocidos. Y a veces esto te cabrea, ¿no? Te cabrea porque hay muchos que se dan mucha importancia cuando las piedras las hemos levantado nosotros. Se llama rap, gente de la calle. Yo la haré a capela. Teóricamente me lo sé de memoria, pero os pediría que... Así la gorra, ¿verdad? La gente... Perdón. La emoción me embarga los muebles. La gente de la calle. Me levanto con esfuerzo y sin espanto. ¿Qué zapatos?
Que te falta el barranco con las bambas, atino y el rollo, cinturas de baile por las calles. Entonces saco la mano por la barra, y al bar, atino, saco pasta y doy esquina. Y que lo sepa, soy de voceos y sudores en el pecho. Y que lo entienda, somos gente de la calle. Desconocidos paseantes, poetas de mil estelas, músicos y flautas pateando firmamentos, y del cosmos hago nombres sin estrellas. Que lo sepas, somos tropel de tez fuerte y de sangre que arde y que es roja, y de voceo, que lo oigas, cenitales libertarios. Y gente de la calle, lo atestiguamos a voces y gritos, a sonetos irreverentes y jacobinos, nihilistas, filósofos y herejes impenitentes. Dotamos las calles, llenas fuentes, llenas terrazas, sedientos de palmas y guitarras. Somos un hoy rebelde y un mañana desobediente. Estas sazonadas, poetas mendicantes en Tasca y en Tugurio, filósofos estridentes. Y acogotamos nuestros labios de negro destino en cualquier boca calle perdida y sin otro atino. Y nuestros brotes de morriña, dos versos añorantes entre dos latas de una birra, dos lágrimas evocando aquella tierra y dos alumbres de palabras hechas al albur de un baile y mejores hechuras. Perseguimos las pocas cosas al dicho de que a 2 o 100 casas y con una sobra, sea cada uno con la suya, y no yerres ni lelos ni soquetes, igual aramos bancales que construimos catedrales, versamos unas prosas con su encanto, como jaleamos de amistad el llanto, porque nos parieron tal que gente de la calle. No alzamos banderas o estandartes, saltamos si hay muros, si hay tapias y si hay bardas. Descuellan nuestros pies indocumentados, que el orbe nos aguante, al albur de libres y mayor aprendizaje. Somos sangre, nuestras letras, somos piel y linaje. Libres de tribus, libres de estados y libres de lotardo, porque a la postre, ¿qué hemos sido y qué seremos? Gente de cualquier calle, de cualquier esquina y plazoleta, y te lo repito que lo sepas, somos gente de la calle, caídos en sangre de 1000 guerras, en solitarias cruces de verde trigo, soldados muertos al soldado desconocido. Que te lo voceo, que el mundo lo sepa, somos gente de la calle. Carai, quin rap! Ara a continuació el Francisco Neira León amb el seu poemari en col·laboració amb altres autors, quatre esquines poètiques. Com vulguis. Hola, buenas tardes. Yo después de ver lo que he visto, prefiero apuntarme al grupo de los noveles. Y además con toda la razón, y porque es así. Mi obra es corta, pero es una obra sentida. De hecho, mis poesías obedecen siempre a alguna vivencia personal que me ha marcado. Me ha marcado y mucho. Y no me ha marcado solo en el momento que se producía, sino que me ha dejado como una herida permanente, de manera que la mayor parte de estas poesías no lo hice al albur del acontecimiento, sino pasado incluso años de ello, porque me sigue afectando. Voy a leerlas, pero voy a hacer un pequeño preámbulo de qué hechos fueron los que me inspiraron para hacer esto. La primera se llama Fabio. Fabio es el nombre de una persona real, un niño, que murió en un atentado terrorista. En un momento determinado que los terroristas, como sus atentados no tenían mucho eco en la prensa, de hecho el gobierno estaba fomentando que no salieran demasiado las noticias, porque era como hacerle propaganda, entonces decidieron matar niños, familiares de policías y demás. Y hubo un caso que a mí me impresionó mucho, que era el de Fabio, que la bomba DAPA, en vez de ponerla del lado del padre, del policía, lo pusieron del lado del niño, de manera deliberada. Y eran dos niños mellizos. El padre los llevaba al colegio y cada día se discutían entre los niños quién iba delante y quién iba detrás. Y en esta ocasión le tocaba a Fabio ir delante.
Y dice: no puedo olvidarte, Fabio, y además no quiero. Tus grandes ojos de asombro, tu grito de silencio ante aquellos que sembraron los cementerios de rosas muertas. Hoy no llegarás a la escuela, caerás en el camino, porque decidieron asesinarte, asesinar niños y pegar fuerte. Pasará el tiempo, llamarán al olvido, dirán que el futuro nos espera, que el mañana es nuestro. Pero yo no quiero olvidarte, Fabio, y además no puedo. El asombro en tus ojos, el silencio de tu grito. Que después, yo no conocía tampoco la palabra esta de tu poemario, Julia, pero de alguna manera la adivinaba porque lo empiezo y lo acabo con un sentido inverso, pero parecido. Y una siguiente, hay un escritor, hay más de uno, hay varios, israelíes, pero hay uno que se llama Vítor Grossman, que es un hombre judío que defiende la existencia de dos estados, la igualdad entre todos los ciudadanos de Israel, tanto si son palestinos como no, y además dijo, con mucho sentido común, que los palestinos eran seres humanos y debían ser tratados como seres humanos. Entonces, en su país, los sectores determinados, muy amplios, le llamaron traidor. Era un traidor. Desde entonces, desde ese día, a mí me gustan los traidores. Y les dedico esta poesía a los traidores. Necesitamos traidores que traicionen a la patria, a lo sagrado, a los inquebrantables valores. Necesitamos traidores que traicionen la disciplina, la obediencia ciega, la púrpura y la moralina. Necesitamos traidores que traicionen al poder, los dogmas, los desfiles y los boatos. Necesitamos traidores que traicionen lo establecido, la desigualdad del mundo, la pobreza. Necesitamos traidores que traicionen el único pensamiento, que descarríen las uniformes filas, que levanten su propia voz. Necesitamos traidores que desafinen, que piensen, que sueñen. Necesitamos traidores que griten, que luchen, sea derrota o victoria. Necesitamos traidores, muchos traidores. Muchas gracias. Gràcies. I ara continuarem amb el poemari Palabras sedimentàries de Mari Carmen Ruiz Guerrero. Llegirà els poemes en el seu nom Antonio, que és familiar d'ella. Buenas tardes. Sí, es verdad, hay mucha gente. Tremendo. Mari Carmen Ruiz Guerrero, mi cuñada, no lo digo como una circunstancia anecdótica, lo digo como un privilegio. Claro, ella habría estado encantada de estar aquí, pero tiene el defectillo de que vive a 600 kilómetros y le venía regular de tiempo. Entonces me ha encargado que presente su poemario, su tercer poemario. Ya con el segundo recibió unánimemente de toda la crítica española, recibió aplausos. Ella no es tan novel. Puede ser que, y lo digo con mucha esperanza, ¿no?, que llegue a ser novel, ojalá, pero novel no. Y entonces me dijo, me mandó una, que digo, ¿qué digo yo de tu poemario? Y dice, mira, te envío yo una reseña que me gustó, una reseña muy extensa, y elige lo que quieras. Pero claro, luego dije yo voy a escribir 4 tontadas. Entonces, si un viejo aforismo apócrifo reza, las palabras pasan, miento, las personas pasan, pero sus palabras quedan. Cuando conocí el título de este poemario de Mari Carmen Ruiz Guerrero, recordé este aforismo, que es casi un poema, y pensé, qué bonito rendir tributo a ese corpus lingüístico, a ese sedimento vital legado por las personas que de un modo u otro nos han marcado. Tras haberlo leído comprendí mi error. Este poemario es además otras muchas cosas que en poco tiempo no puedo desglosar.
En esa reseña que me envía Mari Carmen del poeta Juan de Diego García, elijo 2 párrafos que dicen: la obra de Mari Carmen Ruiz Guerrero habla para quien quiera escuchar, y en ese diálogo íntimo y sin ruido, uno recuerda qué era lo esencial: decir algo que merezca quedarse. En su poesía no hay posturas ni disfraces, y eso en esta época de gritos quizás sea el gesto más revolucionario. Y otro párrafo que dice: si algo define este poemario es la insumisión sigilosa. En el poema final declara: reivindico lo que falta, la sed, el hambre, el deseo de lo inalcanzable. Nadie podrá decir que me conformé con el huevo. Estimada audiencia, Jean Ducharme, en el Valle de los Avasallados, escribe: lo único que le pido a un libro es que me inspire energía y valor, que me diga que hay más vida de la que puedo abarcar, que me recuerde la urgencia de actuar. En esta jornada de poesía ciudadana no es por tanto trivial que nos encontremos aquí, en sede sindical, por y para aunar la poesía con el inconformismo y la urgencia de actuar. Y ahora voy a leer un par de poemillas. Espacio vacío. Bajo los edificios y los parques de cemento se escucha aún la respiración ahogada de nuestra infancia. Nos rebelábamos contra los límites del cuidado y construimos mundos entre los membrilleros y los escombros. Tantos años después siguen siendo una incógnita aquellos restos entre los árboles. ¿Qué civilización rota empezaba ya a ocuparnos arrojándonos su ruina? El abuelo, habitante nativo de la huerta y sus peligros, nos advertía: hierros oxidados, alambres ocultos entre los ladrillos, chapas cortantes, cristales rotos. Nosotros temíamos a la culebra que le había mordido. Recordábamos los 2 agujeros oscuros inflamados en su brazo poderoso. Tampoco era suficiente para retenernos dentro de la frontera. Las palabras del derribo de alguna casa abandonada en cualquier lugar ajeno nos servían de material de construcción. Nuestras cabañas, que nunca resistían la visita de los niños salvajes al marcharnos, anunciaban la usurpación del espacio virgen. Hormigón sobre la tierra del huerto. La niñez es un campo minado al que no se permite el regreso. Y por último, somos tus muertas. Todas mis muertas son hermosas. Todas mis muertas cantan cuando cierro los ojos y camino entre los rayos del sol. Vienen y cantan y me besan y me dicen: somos tus muertas. Tienen un nombre lindo y lo susurro y sonrío y me dicen al oído: somos tus muertas. Y sonrío. Cuando estaban vivas, más que ahora que están vivas también, nos enseñaron a ser mujeres libres, mujeres de voz, de piel, de manos, mujeres vivas. Y hay mujeres que espero que nunca se vayan, como sé que se irán, como ya se fueron, como miré yo. Mujeres que miran de frente, que tienen manos y miran de frente, corazones espejo, corazones hogar. Seremos nosotros las muertas de mi hija, las muertas de mi nieta quizás, y seguiremos vivas. Como están vivas mis muertas ahora, como están vivas y nos miran y sonríen. Mis muertas lindas, de nombres hermosos. Moltes gràcies. Passem ara a la segona part de l'acte, que consistirà en que una sèrie de rapsodes recitaran poetes diferents, poetes rebels, amotinats, com dèiem al començament. És una manera de retre homenatge per la seva condició de lluitadors contra una realitat social que els hi ha tocat viure. Començarem per Nazim Hikmet, que és un dels poetes turcs més importants del segle XX.
Això ho farem d'una manera, una presentació escenificada del poeta, en Juan Pablo Fuentes i amb Luis Ezquerra. Soy Orhan Kemal, escritor turco. Conocí a Nasim en la cárcel de Bursa. ¿Cómo ignorarlo? Me condenaron, entre otros hechos, por leer a Maxim Gorki y Nasim Hikmet. Nasim, el comunista, el pretendiente al régimen comunista, esa utopía distópica para el régimen turco del presidente Atatürk, pero también del siguiente, İsmet İnönü. Nasim creaba poesía, el gran bate. Yo escribía poesía. Me alentó en ese respirar, pero también me indujo a escribir relatos. Yo estaba presente cuando casó en segundas nupcias con Munever Andás. Fui testigo y padrino, por decirlo de alguna manera. Mujer culta, sí, muy culta. Traductora del turco al inglés. Su primera mujer era joven y atractiva, Pirayet. Atractiva, sí señor, atraía sin quererlo, la amada Pirayet. Nasim hizo brotar versos íntimos de amor instintivo, sin otra razón, a su amada Pirayet. Yo, Nasim, gusto del vitalismo, en mi condición humana, me deleito con la existencia. Soy de amanecidas y ocasos, creyente en la revolución de obreros y trabajadores, ese comunismo por hacer. La cárcel me ataca de frente, pero no me aparto. No aparto mis ideas de revolución. Manifiesto y digo que la cárcel es una piedra en el camino, como otras muchas cosas. Nasim creyó en el comunismo. Yo, Kemal, creí por él. Otro hito en el camino que se truncó. Me hizo creer en esa revolución, la última revolución. Nasim no se equivocó, y no me equivocó a mí. Esa verdad. Fueron los pragmáticos gerifaltes encargados de materializar la revolución los que la prostituyeron. Sí, la prostituyeron. Y quedamos como dos luchadores por un ideal equivocado. La obra destrozó el ideal y quedamos nosotros, a trancas y a barrancas. Nasim es Nasim, yo soy Nasim. Nasim soy yo, y la naturaleza, y la política, y la ciudad, y la gente, y el celeste de mar y arena, y el amor, el amor. Disfruto de los bares y callejones, discuto y debato con mis camaradas en la cárcel, canso a mi ego, a mi humildad o pedantería, a mi hablar y callar, vertebro las experiencias del instante. Soy muy de manos cincelando el cerebro, la idea, el obrar y el hacer, el estar construyendo. La cárcel, bueno, una piedra más en mi camino, no me doblegó. Kemal, lo conocí en la cárcel, Kemal es mi amigo. Muy bien. I ara Rafael Martín recitarà el poema Duodécima carta a Taranda Babú i Soy yo quien llama a la puerta. Duodécima carta a Taranta Babú. Ya vienen, Taranta Babú, vienen para matarte y destriparte y ver tus intestinos retorcerse sobre la arena como serpientes hambrientas. Vienen para matarte, Taranta Babú, a ti y a tus cabras. Sin embargo, ni ellos te conocen, ni tú a ellos, ni tampoco tus cabras invadieron sus campos. Vienen, Taranta Babú, unos de Nápoles, otros del Tirol, unos necesitados de dulces miradas y otros de cálidas manos. Ejército a ejército, batallón a batallón, compañía a compañía, pero uno a uno, como si los llevaran a una boda atravesando 3 mares. Los barcos los han traído a la muerte. Ya vienen, Taranta Babú, vienen envueltos por el fuego e izarán sus banderas sobre el techo de paja de tu casa en tierra. Y, aunque los que vienen puedan volver, el tornero de Turín perderá en Somalia su brazo derecho ensangrentado y ya no podrá bordar sus barras de acero
como si fueran de seda, y los ciegos ojos del pescador de Sicilia no podrán volver a ver el reflejo del mar. Ya vienen, Tarantababú, los que se han ido enviados a morir y a matar, y el día en que regresen, sus cruces de hojalata prendidas sobre sus ensangrentados vendajes, en la grande y justa Roma, subirán las acciones y las obligaciones, y detrás de los que se fueron, nuestros nuevos amos vendrán a despojar a nuestros muertos. Ahora me voy a transformar. Soy yo quien toca a la puerta. Soy yo quien llama a vuestra puerta. Aquí, como en otros lugares, a todas las puertas. No os asustéis si permanezco invisible. No es posible ver a una pequeña muerta. Aquí estaba yo, hace 10 años de esto. Encontré la muerte en Hiroshima. No soy más que una niña, solo tenía 7 años, pero los niños muertos no crecen. Primero se incendiaron mis largos cabellos, mis manos ardieron al igual que mis ojos, mi cuerpo no fue nada más que un puñado de cenizas mezcladas con el viento en un cielo nublado. En verdad, no quiero nada de vosotros, a mí ya nadie puede mimarme. Aquel niño que ardió tal una hoja de periódico, nunca más podrá probar vuestros bombones. Llamo a vuestra puerta, por favor escuchadme y regaladme vuestro nombre, para que no maten ya a los niños y puedan siempre probar los bombones. Moltes gràcies. Passem ara a Reinaldo Borda. És un jove poeta de Nicaragua amb una poesia molt actual i que parla molt dels problemes d'aquest segle des de la seva condició d'homosexual. Passem a la presentació breu. Interpretaran Rosa Maria Peix i Paco Neira. Pues claro que conozco al chavalo, de Telica, un cipotico de 1969, de hace 2 días. Su madre es de mi quinta, nicaragüense, soltera y humilde, pero ha sacado los 5 cipotes adelante, aunque Reinaldo le ha salido algo mariflor. Se conoce mamón, sin problemas. Lo suelta en su poesía, sin guañolas. Corajudo, como su mamá, pero un poco chocollo. Canta demasiada denuncia por su poesía y no tiene chibola en ti. Ya te digo, como se descuide, sufrirá las consecuencias. Es muy cipote todavía. Te engañas. Ya trabaja, es periodista. Ya es sadilo listo, chico. Que se anden con cuidado, con ojito avizor. Se va a topar algún caballo y le va a turquear. Un poco o mucho. Estos chavalos de ahora que se anden con ojito, con mucho ojito avizor. I ara Juan Pablo Fuentes recita el poema Promesa de regreso. Promesa de regreso. Jesús, soy yo, Pedro. Estoy en el siglo XXI y no tengo noticias tuyas. ¿Cuándo vas a regresar? En la iglesia dicen que existes en el vientre de una paloma. Te busqué en las protestas por el aumento de sueldo. Pinté en la pared de un edificio público. No a la explotación laboral. Pero por desgracia, la policía me detuvo. Me resigno. Sé que no vendrás como un santero que arranca con la boca la cabeza de un gallo para ser bendecido. Me enteré en la cárcel que camino a trabajo fuiste asesinado por homosexual. Yo, que tantas veces te negué, te veo caminar en mis sueños, con pasos de carpintero sobre el lago de Tiberíades, y luego me invitas a subir a tu barca, llamándote pescador de hombres. Si supieras que por todo eso te convertiste en el pastor de mis miedos y creí en tu promesa de regreso.
La confesión. Hago la señal de la cruz y digo, Ave María Purísima. Dentro del confesionario responden, sin pecado concebida. Padre, cada vez que veo a mi primo en catecismo, quiero sus manos, a la manera de peregrinos, avanzando sobre mis nalgas. Mi familia ofrece rogatorias al Divino Niño al descubrir que nos tocamos en la sala bautismal. No me siento sucio. Mi alma está fijada al cielo, como cualquier niño. Antes que diga, te absuelvo de tus pecados, de mi parte, no me arrepiento. I ara és el torn de Jesús Aguado, que va néixer a Madrid el 1961. És poeta, és traductor, és antòleg. Va viure des dels 2 anys primer a Sevilla, després va anar a viure a Benarés, a la Índia, i més tard a Màlaga i Madrid. Actualment, però, viu a Barcelona. Té diversos premis, Premi Period per Los Amores Imposibles, el 1990, Premi de Poesia Manuel Alcántara i promotor d'antologia poètica a la Índia. ¿Qué es el misticismo íntimo? Donde la devoción del gesto y el lenguaje. ¿Qué seguridad pretende encontrar en mis fibras? Estoy aquí, acá, ahí, pero no lo sé. És diferent, és un poeta distint, entre un accent devocional i una queixa existencial. És una persona, evidentment, d'un esperit divers. Rafael Martín recitarà el poema Mi Padre. Antes de nada, quisiera agradecer a Jesús Aguado la generosidad que tuvo conmigo el domingo pasado al autorizarme a leer este verso. Es una excelente persona, por lo tanto, estoy contento que en este momento pueda decir sus palabras. Mi padre solo se acordaba de mí para olvidarme mejor. Sus olvidos eran memorables, como aquella vez en la playa o en el aeropuerto, o el día de mi boda. Desmemoria creativa, amorosa, liberadora. ¿Qué habría sido de mí sin sus olvidos? Una vez me perdí en un bosque. Mi padre, en vez de salir a buscarme, se tendió debajo de un árbol. Sus ronquidos me orientaron. Cuando despertó, me encontró dormido dentro del coche. Me puso una manta encima. Regresamos a casa. Mi padre es alto, mi padre es bajo, mi padre fuma, mi padre no fuma, mi padre pega, mi padre acaricia. Tengo 2 padres, no tengo ninguno. Mi padre es alto, mi padre es bajo, mi padre fuma, mi padre no fuma, mi padre pega, mi padre acaricia. Tengo 2 padres, no tengo ninguno. Un verano, mi padre abrió un bollo de pan y untó sus rebanadas con margarina. Luego metió un palo en un hormiguero y cuando apenas podía verse, lo aplastó contra la miga pringosa. La margarina negra, la margarina viva, bullidora. Juntó las 2 partes y se puso a masticar. ¿Quieres probar?, me dijo. Lo aprendí en África cuando la guerra. Pero a esto le falta un buen trago de cerveza. ¿Me puedes conseguir una? Desde entonces bebo cerveza para quitarme este gusto a hormigas que van dejando las guerras de la vida. Mi padre tocaba la trompeta en un grupo de jazz. Le veía poco porque siempre andaba de gira. Para dormir me ponía alguno de sus discos. Eso fueron mis nanas durante muchos años, mis cuentos infantiles. Su mano en mi frente, el beso antes de apagar la lámpara de la mesilla. Una canción se llamaba Llora tus piedras antes de que te aplasten, cariño. Otra, Con tus manos de seda y nada más. Otra, un ahogado sonríe en el fondo del río. Otra, la luna tampoco lo sabe. Solo le salían bien las canciones melancólicas. Pero él
cuando llegaba, era un vértigo de risas y partidos de fútbol en el pasillo. La tristeza la cosechaba fuera. No dejaba que traspasara las puertas de nuestra casa. Todos los sábados íbamos a visitar a mi padre al psiquiátrico. Las pastillas le volvían manso. Su mirada bovina, resignada en ángulo muerto. Cuando nadie me veía, le pegaba un puntapié en la espinilla. Por el brazo roto, por los moratones, por el mapa de la rabia que habían dibujado sus puños en mi piel. No la sentía o le daba igual. Patadas de algodón a una montaña. A mi padre le hubiera gustado ser funámbulo, tender un cable entre dos rascacielos, pasearse entre los pájaros, sentirse zarandeado por el viento, hablarle a Dios al oído, casi de tú a tú. Practicaba los fines de semana por el parque, la cuerda tensa entre los troncos, nunca a más de 1 metro de altura. Daba 2, 3 pasos y se caía. Y vuelta a empezar. Tenacidad, torpeza, ya anciano y padeciendo de arterioesclerosis, decidí hacerle un regalo. Me convertí en su abismo. Mi padre era explorador. Ninguna geografía, por remota que fuera, se le resistía. Ninguna excepto yo. Cuando mi padre se estaba muriendo, le llevé un puñado de caramelos de menta. Sin quitarles el papel, se los fui metiendo uno por uno en la boca. Él, sedado pero no inconsciente del todo, intentó resistirse. Una lágrima comenzó a bajar por su mejilla izquierda. Al verla, mi llanto se desató. Lloré entre convulsiones mientras apretaba los caramelos contra sus encías vacías. Me retiré justo a tiempo para que su vómito no me alcanzara. Luego, agotado por el esfuerzo, se quedó dormido y ya no volví a verle con vida. Caramelos de menta. Él sabía lo que estaba queriendo decirle. La mare Manuela Fernández Santamaria. El Lluís d'Esquerra farà una breu presentació. Bueno, de alguna manera me la presentó mi amigo Manolo Gámez Baena, el profesor, pintor y poeta en la Antera, Granada. Me la presentó así, escrita, como se conocen los poetas, por sus emociones en letra impresa. Me regaló de Manuela Fernández Santamaria su poemario Trilogía Interior. Resultó ser activista y sindicalista de la Federación de Enseñanza de UGT, de Confederal. Lo desconocía y quedé sorprendido. Leí su poemario y quedé sorprendido. Lo releí y su tono comprometido se compaginaba con el desencanto y la frustración por una vida con opciones y experiencias que se le hacían pequeñas, escasas. El discurrir existencial con su frustre, su fracaso. Es cierto, en ocasiones los aconteceres de la existencia, sus experiencias, nos hacen pequeños, nos encogen, nos arregostan como metidos en un rincón estrecho o tirados por la esquina de cualquier esquina. Cunde ese arrastre existencial desencantado y doliente que rezuma en cada verso y poema de Manuela. Una amargura tenaz que me sorprendió y sorprende. Me aromaba a esa gran poeta íntima y confesional, Alejandra Pizarnik. Aquí la traigo, que aquí quede ese sentir. Per conèixer la seva obra hi haurà una recitació de 2 poesies seves entrellaçades, estrofa d'una amb una estrofa d'una altra, que surti tot el matís d'aquesta poeta.
Recitan la Julia Fuentes y Luis Ezquerra. Vamos a hacer, si no ha quedado claro, dos poesías entremezcladas de ella misma, dos poemas, para ver el fondo si permanece o no permanece. Pero volver se impone, y sonreír, y subir escaleras, despertar, y decir buenos días, y atender al teléfono urgente, contestar las preguntas amables. Contémplame, Señor, soy la simiente sembrada en una roca desolada, raquítica estructura invertebrada, nacida del granito combatiente. Repartir en la calle saludos y cumplir el horario anunciado y merecer el salario del tedio y procurar hacer feliz a la familia. Que puedes exigirme, sin vertiente del rocío y la lluvia separada, crecí sin flor, soy grama despreciada, al nido y al panal insuficiente. Y no joder con mal humor a los amigos y comprar zapatos, libros y paraguas y cenar con mi hermana. Solo el dolor te debo, la tristeza, las horas de abandono y temor, la soledad, la angustia, mi flaqueza. Y acudir a escuchar las noticias de la tele y charlas de las cosas que suceden y dormir sin soñar para hacer soportable el nuevo día. Me adeudas una vida de agonía y exijo el pago para tanto llanto, reclamo mi salario de alegría. Y arrugar un pedazo de alma cada hora y morir sin olor a putrefacto y esperar que un día no amanezca. I ara fem un homenatge a Noemia de Sousa, que és una poeta de Moçambic. La presentació de l'autora corre a càrrec de Rosa Maria Peix i Rosa Maria Reis. Tres. Un, dos, tres. Tres Rosa Marías. Vale. ¿Empiezo yo? Sí. ¿Un poco lugar de esto? Tú lees esta, ¿no? Vale. Desde la noche o el día de mis tiempos os diré que yo, Carolina Noemia Abranches de Sousa Soares, nací el 26 de septiembre de 1926 en Catembe, al otro lado de la bahía de Maputo, capital de Mozambique, en África Oriental. Os diré que debí querer a mi padre. Él, funcionario, respiraba ideales de progreso y me enseñó a leer. Mi madre era analfabeta. No aprendió a leer, o quizá mi padre, su esposo, no la amó con todas sus letras y palabras necesarias. Seguro que quise a mi padre, seguro, aunque murió a mis 8 años, temprana edad. Seguro lo quise, me enseñó a leer, era culto y avanzado. No sufráis, no me extenderé, no forjaré vuestro aburrimiento. Cada persona se define con pocas palabras. Aquí tenéis una carta de mi infancia, mía, de puño y letra. Aquella casa de madera con una gran baranda tipo colonial era un punto de partida, un lugar de encuentro. Aquella casa me marcó para el resto de mi vida. Mi padre era un intelectual y mi madre era casi analfabeta, pero tenía toda la riqueza de una cultura. En aquella casa podías encontrar intelectuales o el pueblo, aquellas mujeres que sabían que allí vivía Milindanza, el nombre de mi madre, que a su vez era hija de Belenguana, de Maputo, y en la casa de la hija de Belenguana habían de ser acogidas. Comencé a escribir poesía como un hecho no planificado. Sucedió porque, al fin y al cabo, en nuestra sociedad todo reposa sobre la mujer. La mujer era la esclava del esclavo y vivía de ese modo en la sociedad, porque ella era la que criaba a los niños, era el centro de la familia y, sobre todo, era sobrecargada de trabajo. Yo sentí mucho de eso. Viví en mi casa con muchos hermanos, primos y otros familiares, mucha gente en casa, y todo giraba alrededor de mi madre, viuda. Perdí a mi padre a los 8 años y era la misma chica de 6 hermanos.
la más chica de 6 hermanos, y ella era el padre y la madre de la familia, y no era la única. I ara Rosa Maria Reis llegirà el poema Sangre Negra. Bueno, no sé cómo saldrá, no lo había leído. Oh, mi África misteriosa y natural, mi virgen violada, mi madre. Como yo andaba hace tanto desterrada, de ti alejada, distante y egocéntrica, por estas calles de la ciudad, embarazadas de extranjeros, mi madre, perdona. Como si yo pudiera vivir así, de esta manera, eternamente ignorando la caricia fraterna de mi luna de miel, mi principio y mi fin. Como si no existiera más allá de los cines y de los cafés, la ansiedad de tus horizontes extraños para desentrañar, como si tus macizos cacimbados no cantaran en sordina su libertad, las aves más bellas, cuyos nombres son misteriosos, todavía cerrados. Son misterios todavía cerrados, como si tus hijos, regias estatuas sin par, altivos, en bronce tallados, endurecido en el fuego infernal de tu sol, causante, tropical, como si tus hijos, intemeratos, sobre todo luchando, a las tierras atados, como esclavos, trabajando, que amado, cantado, mis hermanos no fueran. Oh, mi madre África, Norman pagana, en la actualidad mística sortilega, perdona, a tu hija trasbordada te abre y perdona, que la fuerza de tu savia vence todo, y nada más fue necesario que el hechizo impar de tu tantán de guerra llamando, dudum bum, dudum dum, dudum dum, dudum dum tata, dudum dum, dudum dum, dudum dum tata. Nada más que la locura elemental de tus batuques bárbaros, terribles, bellos, para que vibre, para que yo grite, para que yo sienta, funda en la sangre tu voz, madre, y vencida reconocieran nuestros eslabones y regresar a mi origen milenario. Madre, mi madre África, de las canciones esclavas de la luz de la luna. Moltes gràcies. Per ser una primera lectura t'ha quedat fantàstic, sobretot el dum-dum-dum. T'ha quedat molt bé. Ara ha arribat un altre poeta, Nadia Adjuman, que la Julia Fuentes i el Juan Pablo Fuentes ho escenificaran. Sí, me mataron. Me mató mi marido afgano. Me mató mi suegra afgana. Sí, escribí mi primer poemario, Gul Edodi, Flor Roja Oscura. Y me mató mi marido. Estaba su madre, instigaba a su madre, mi suegra. Mi mujer era afgana, lo sabía, era consciente. Lo sabía. Y escribió ese poemario. Y yo, Farid Ahmad Majid Mia, licenciado en literatura, conferenciante de filología y empleado administrativo en la Facultad de Literatura de la Universidad Harat, ¿qué podía hacer? Ella no podía y no debía escribir, ni estudiar, bajo pena de cárcel o ahorcamiento. Y yo era su marido, el responsable. Yo era licenciado en literatura. ¿Qué más deseaba? Convertido en su marido por imposición de sus padres. Nunca me quiso. Mi madre, fiel creyente, me instigaba. Declaró a la policía que me pegó fuerte, pero no me mató. Mi suegra, la suegra, madre de mi marido, lo atestiguó. Me pegó fuerte, pero no me mató.
Así lo declaró. La policía presumió, era fácil deducirlo, que mi muerte pintaba cuadro de asesinada por mano de Farid Ahmad, mi marido, y mi suegra perfilaba de instigadora y autora intelectual. Pidieron permiso, claro, necesitaban su permiso, y no lo obtuvieron. La autopsia. La policía, bueno, un policía tenía dudas. Dudas y más dudas del golpe a mi mujer. La quería, sí, yo la quería. No fue suficiente mi palabra. Quererla no servía de prueba. Prohibió su autopsia mi madre. La religión requiere el visto bueno del marido. Ella no quiso y yo le di mi apoyo. Era mi madre, vetada la autopsia. Condenada a muerte por accidente. Fue un accidente, un fuerte bofetón, una caída y la cabeza abierta. Un accidente, lo juro, fue un accidente. La suerte me acompañó a medias. No podíamos estudiar las mujeres. Claro, las mujeres afganas. Los talibanes eran puros, eran religiosos, con su verdad desde algún cielo de hombres, desde algún infierno para las mujeres. A las mujeres nos tenían prohibido trabajar, estudiar y reírnos en voz alta. Solo coser y bordar, cosa de mujeres. Algún dios en clave de hombre. Nadia nunca me quiso. Yo era consciente de que me engañaba. Ese engaño del círculo de lectura. Una de sus presuntas costureras se lo chismó a mi madre. Y a mi madre se la llevaban los demonios. Aguanté. Hablé con Nadia. Pero ella, no y no. Nadia se creía más allá de lo sagrado. Y publicó. Sí, publicó. Sí, era peligroso, pero lo hicimos. Creamos los círculos de costura de Herat y nos reuníamos 3 veces a la semana. La escuela de costura, la aguja de oro. En la casa del profesor Rayab. Sí, allí íbamos para la costura, pero la literatura se imponía. Una tapadera, sí. Sí, poníamos en riesgo nuestras vidas. Escritores prohibidos como William Shakespeare, Honoré de Balzac, Fyodor Dostoyevsky, Charles Dickens, Leo Tolstoy, James Joyce y Nabokov. Si hubiéramos sido atrapadas, el régimen talibán nos hubiera condenado a ser ahorcadas. Solo fue un golpe. El hacedor es sabedor. Solo fue un golpe. Y cosas absurdas. Fue mi marido. Fui muerta por mano de mi marido, instigado por mi suegra, por escribir y publicar mi primer poemario. Él era el intelectual, el licenciado en literatura. Ara, a continuació, José Ángel García recitarà el poema Nada. Nada. Deseo abrir la boca, pero ¿qué puedo cantar? Cantar no cambia nada si me desprecian a cada momento. ¿Qué puedo decir de la miel cuando mi boca sabe a veneno? Maldito sea aquel puño opresor con que me hirieron. Si nadie en el mundo es amable conmigo, ¿a quién debo alabar? Que llore o que ría, que muera o que viva, no cambia nada. Solitaria, enmarcada por la pena y la pérdida. Nací para nada, y para nada mi boca está sellada. Y la primavera, corazón, sé que es tiempo para celebrar, pero mis alas están clavadas. ¿Qué hacer si volar no puedo? No olvidaré la canción aunque me hayan condenado al silencio. En un lamento interminable arranco palabras de mi pecho. Celebraremos el día cuando escape de esta jaula, y borracha de vida cantaré mi regreso a la superficie. No soy como el frágil sauce que se agita en el viento. Soy una mujer afgana. Siempre, siempre, siempre estoy luchando. Ya no deseo abrir mi boca. ¿A qué debería cantarle? Odiada por la vida, no veo diferencia entre cantar y callar. ¿Por qué tendría que hablar de dulzura cuando me siento amarga? Oh, el puño del opresor golpeó mis labios. No tengo compañía. ¿Para quién he de ser amable?
No veo ya diferencia entre hablar, reír, morir o ser. En tensa soledad estoy, sufrida y triste. Nací para ser nada y mis labios deberían sellarse. Pero, oh, corazón mío, sabes que llegó la primavera y es hora de celebrar. ¿Y qué haré con mis alas atadas si no puedo alzar el vuelo? Estuve en silencio demasiado tiempo, aunque nunca olvidé la melodía. A cada instante susurro la canción de mi pecho para recordar ese día en que he de romper mi jaula y escapar de esta soledad y cantar mi tristeza. No soy un débil álamo vencido por el viento. Soy una mujer afgana y tiene sentido mi queja. Repito, soy una mujer afgana y tiene sentido mi queja. I parlem ara d'Audrey Geraldine Lorde, nascuda a Nova York el 1934. És coneguda en el món de la poesia com Audre Lorde. Ella s'identificava com a guerrera, com a dona, com a negra, com a mare, com a lesbiana i com a poeta. Però ella no volia reduir-se a cap d'aquestes identitats, sinó que ella les reafirmava totes com una font de molta força. Luis, cuando quieras. Lorde hizo valer, entresacó la eterna duda, si la sexualidad debe ser considerada puro determinismo de nacimiento a respetar o una libertad ajena a cualquier intromisión. Lorde se casó en el 82, casó con el abogado Edward Rollins y tuvo 2 hijas. La pareja se divorció en el 70, pero Lorde, su libertad, decidió comprometerse con Lesbos, apostó por esta cara de su poliedro. Somos y tenemos diferentes caras, somos poliédricos y decidimos con cuál disfrutar la experiencia y la existencia. Lorde se la jugó para los días que le quedaban. Ella va plantejar, entre altres idees, que el racisme, el classisme, el sexisme i l'homofòbia són 4 tipus de ceguesa nascudes de la mateixa arrel, que és la impossibilitat de reconèixer el concepte de diferència en quant força humana dinàmica. Al llarg de tota la seva trajectòria va assumir la seva poesia i el seu activisme com un treball de confrontació i per exposar les injustícies derivades d'aquest tipus de fòbies als diferents. José Ángel García ara ens llegirà un escrit que penso que s'ha de considerar. Promover la mera tolerancia de las diferencias entre las mujeres es incurrir en el más burdo de los reformismos. Supone negar por completo la función creativa que las diferencias desempeñan en nuestras vidas. Las diferencias no deben contemplarse con simple tolerancia, por el contrario, deben verse como la reserva de polaridades necesarias para que salte la chispa de nuestra creatividad mediante un proceso dialéctico. Solo así deja de resultar amenazadora la necesidad de la interdependencia. Solo en el marco de la interdependencia de diversas fuerzas, reconocidas en un plano de igualdad, pueden generar el poder de buscar nuevas formas de ser en el mundo y el valor y el apoyo necesario para actuar en un territorio todavía por conquistar. I ara Rosa Maria Peix ens recitarà el poema Poder. La diferencia entre poesía y retórica es estar listo para asesinarte a ti en lugar de a tus hijos. Estoy atrapada en un desierto de heridas de bala. Abiertas todavía, ni un niño muerto arrastra su rostro negro y destrozado al borde de mi sueño. El único líquido que corre es la sangre de sus mejillas y hombros perforados, y mi estómago se revuelve al imaginar el sabor, mientras mi boca, mis labios resecos, sin lealtad o una razón, se muestran sedientos de la humedad de su sangre. Mientras absorbe en la arena clara del desierto donde estoy perdida, sin imaginación ni magia, tratando de convertir el odio y la destrucción en poder,
tratando de sanar con besos a mi hijo que agoniza. Solo el sol limpiará con rapidez sus huesos. Un oficial que en Queens le disparó a un niño de 10 años estaba de pie al lado de él, con sus zapatos bañados en sangre infante, y una voz dijo: «¡Muérete, hijo de puta!». Y hay vídeos que lo prueban. En su juicio, el oficial dijo que fue en defensa propia. «No me percaté de la edad, ni en nada más que el color». Y hay vídeos que prueban eso también. Hoy, ese hombre blanco de 37 años, con 13 años ejerciendo como policía, fue puesto en libertad por 11 hombres blancos que dijeron estar satisfechos porque se había hecho justicia. Y una mujer negra que dijo: «Ellos no me convencieron». Es decir, ellos habían arrastrado su cuerpo de mujer negra de 1,47 metros de estatura sobre las brasas de 4 siglos de aprobación de hombres blancos, hasta que cedió el primer poder real que alguna vez tuvo y revistió con cemento su propio vientre, construyendo un cementerio para nuestros hijos. No he sido capaz de tocar la destrucción que habita dentro de mí, pero a menos que aprenda a usar la diferencia entre poesía y retórica, mi poder también se corromperá como un hongo venenoso, o quedará tendido e inservible como un cable suelto, y un día tomaré mi enchufe adolescente y lo conectaré al lugar más cercano, violando a una mujer blanca de 85 años, quien es la madre de alguno. Y mientras la golpeo hasta dejarla inconsciente y prendo fuego a su cama, un coro griego estará cantando al ritmo del vals. «Pobrecita, nunca lastimó una sola alma. ¡Qué bestias son!». I ara Nicolás Cortés ens farà una semblança de Raúl González Tuñón. Esta me ha pillado de sorpresa. Me ha pillado de sorpresa, pero la leeré como siguiente. Raúl González Tuñón, ciudad de Buenos Aires, 1905. Fue un poeta argentino, amigo de Pablo Neruda, lo que supone ya una escuela y una vocación. Influyó decisivamente en la cultura argentina de los años 50 y 60 y es considerado uno de los fundadores de la corriente moderna de poesía urbana. Póstumamente se han publicado El Banco de la Plaza y los melancólicos Canales del Tiempo. Es al mismo tiempo uno de los precursores de la poesía social y combativa en la Argentina. Una buena mención hoy. Sus poemas civiles, como él los denominaba, referidos a acontecimientos políticos y sociales, influyeron junto con los de la bohemia autores como Julio Juasi, Juan Gelman, gran poeta de pan duro, Roberto Santoro, Francisco Urondo y en líneas generales a toda una generación, la generación de los 60. I doncs per acabar aquesta segona part li demanem a Rafael Martín que en reciti el poema La Libertària. Aquest poema és dedicat a la memòria d'Aida Lafuente, que va morir a la Conca Minera d'Astúries el 1934. Quan vulguis. Estaba toda manchada de sangre, estaba toda matando a los guardias, estaba toda manchada de barro, estaba toda manchada de cielo, estaba toda manchada de España. Ven, catalán jornalero, a su entierro, ven, campesino andaluz, a su entierro, ven a su entierro, yuntero extremeño, ven a su entierro, pescador gallego, ven, leñador vizcaíno, a su entierro, ven, labrador castellano, a su entierro. No dejéis solo al minero asturiano. Ven, porque estaba manchada de España. Ven, porque era la novia de octubre. Ven, porque era la rosa de octubre. Ven, porque era la novia de España.
no dejéis sola su tumba del campo, donde se mezclan el carbón y la sangre. Florezca siempre la flor de su sangre sobre su cuerpo vestido de rojo. No dejéis sola su tumba del aire. Cuando desfilan los guardias de asalto, cuando el obispo revista las tropas, cuando el verdugo tortura al minero, ella, agitando su túnica roja, quiere salir de la tumba del viento, quiere salir y llamaros hermanos, y renovaros valor y esperanza, y recordaros la fecha de octubre, cuando caían las frutas de acero, y estaba toda manchada de España, y estaba toda la novia de octubre, y estaba toda la rosa de octubre, y estaba toda la madre de España. Moltíssimes gràcies. D'aquesta manera acabem la segona part. Ara arriba la tercera. La tercera sabeu en què consisteix. És microobert per qui vulgui. Totes les persones que vulguin recitar una poesia, sigui pròpia, sigui d'un altre poeta, ho poden fer. De moment hi ha 3 persones ja que ho han demanat fer-ho. Jo tinc apuntat a la Carmen Serrano Ayuso, Maca, el Manel ho ha demanat i la Pilar, no sé si algú més voldrà. Et dius, perdona? Xavier Isant. Xavier, d'acord. Algú més? No? Si algú s'anima sempre està a temps. Doncs Maca, quan vulguis. Endavant. Bona tarda, gràcies per venir. Llegiré alguns dels meus poemes. El primer es diu, és un sonet anglès i es diu Sempre o mai. Sempre veuràs el mar de nina blava encisant la bellesa d'aquell dol en la nit de blanesa que plorava. Tendres paraules clamen desconsol. Sempre tindràs el cor brodat de roses, un quadre blanc farà de rerefons. Deixaràs de tenir por de les coses, baixaràs, pujaràs nous esglaons. Potser no contaràs les margarides, ni el vestit blau dirà ja molt de tu. Trepitjaràs les fulles d'altres vides, vorellaràs un mar poc oportú. Mai tornaràs a aquell camí d'anada, viure o morir deixant la pell signada. El duelo. Arrastras cadenas en tiempos de nieve, cuchillo afilado, quejido en las sienes. Caminas deprisa, defiendes tu credo, el agua profunda te ahoga en el miedo. Seguro que vives un duelo lejano que te da la vida, que te hunde en el fango. Vomitas palabras, engendras los días, recoges promesas, no curas la herida. Respiras aliento, corazón atado, mirada escondida, sonrisa de antaño. Seguro que vives un duelo lejano que te da la vida, que te hunde en el fango. Flor de otoño. Otoño de fina lluvia, de hoja amarilla, de mar de plata. Estación triste y alada con el viento entre las ramas. La despertaste de un sueño anoche de madrugada. Soñaba que era sirena en los mares de tu alma. Su sonrisa se vestía con 7 velos de nácar.
Su corazón ascendía a los cielos de tu cama. Su piel dibujaba estrellas en esa noche callada de ilusiones, de deseo, de beso y caricia amada. Otoño, de blanca mano, de luz pálida, de calma, te llama melancolía y danzas entre sus aguas. Tus senderos se descubren en mantos de hojas bordadas. Eres un pintor de estelas, de lunas y de miradas. Es larga tu decadencia, los grises colman tu estampa. Entre emociones dormidas, largos silencios abarcas. Amor sin tiempo y ausencia. Otoño, ven a buscarla. Voy enlazando las letras, las palabras se realzan, los versos salen a flote. La poesía no calla. Muchas gracias. Moltíssimes gràcies. Maca, deduïm que els poemes són teus, no? Escrits per tu, d'acord. El Manel, sisplau, que també... Manel, no sé el teu cognom, perdona. El del rap, si ja el coneixem. Ya vale, bien, sí. ¿Se oye? De Lord Bailo, imitación de Cátulo para Ellen. Oh, si besar pudiera esos ojos de fuego, 1.000.000 apenas y sofocaría el deseo. Sin cesar impregnaría mis labios de deleite y moraría una eternidad en cada beso. Sin cesar te besaría a ti aferrado, nada separaría mi beso del tuyo. Sin cesar nos besaríamos y besaríamos para siempre, aun cuando su número excediese las innumerables semillas de la amarilla cosecha. Separarnos sería vano empeño, podría desistir nunca, nunca. Gracias. Ara hi ha una persona, Javier, hi ha algú més? No? Doncs Javier, quan vulguis. Ah, d'acord, i la Rosa Maria també. Javier, quan vulguis. Bueno, sí, gracias. Me presento brevemente para los que no me conocen, ¿vale? Además, mejor que vaya ya después para que cierre el acto alguien que sabe, ¿no? Entonces, bueno, vale. No, simplemente soy del grupo Letra Heridos, entonces hoy pues he visto la invitación y nada, me hacía gracia porque he ido al Carrefour y explico por qué digo esto. Porque resulta que me robaron el carro hace un tiempo, no en la romería, sino por la tarde en el Carrefour, y entonces ahora el de seguridad me saluda siempre, ¿no? Entonces digo, preferiría no tener tu amistad y que no me hubiesen robado el carro, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Entonces simplemente este profesor que le gusta escribir, hoy no sabía si ir a la piscina, no sabía lo que me encontraría aquí, pero bueno, aquí estoy y como todo en la vida, hablando de todo, sin saber de nada y encima cobrando, ¿vale? Un rato. Vale, tengo este libro de Encuentros 44, voy a leer brevemente un trocito de aquí. Y otro día participé en un certamen de Batex Poetics en el Centro Cívico Trias y Page, que nos dijeron, han venido unos poetas. Y yo le dije a mi amigo, dice que han venido unos poetas y tú y yo. ¿Vale? Entonces pues voy a ver qué tal, ¿vale? Está bien echarle morro a la vida y decir, no sé de nada, pero hablo de todo. ¿Qué puñetas? Bueno, de uno de los encuentros de este libro. 15º encuentro. En medio de la penumbra surge la luz. En medio de los árboles surge la palabra. Cuando tienes a las personas cerca, debes pensar quiénes son realmente. Solemos hacer una imagen de las personas a partir de lo que vemos y escuchamos. Solemos pensar en quiénes son en función del espacio que ocupan ese día. Pero hay mucha verdad escondida entre los matorrales. Hay verdades que deciden salir en cuentagotas. Salen solo las gotas que uno debe conocer, no se necesita más. Para quien ha leído unos cuantos cómics y suele lanzar redes, su figura le recuerda a la gata que acompañaba a Spider-Man. El color de sus cabellos denota elegancia y poder. Personas que se miran a los ojos fijamente, hablando más entre los ojos que en medio de las palabras, a veces de cortesía, a veces vacías, a veces profundas. Ella me miró
y dijo la frase por la que me recordaría: mírame a los ojos. Así lo hicieron. En esa mirada me dijo: otro día hablamos, tú y yo, tengo mensajes para ti. De repente se dio cuenta que en medio del bosque había otros terapeutas. Terapeutas escondidos entre matorrales, terapeutas que no lo dicen porque no lo necesitan. Pero se fijó en una pequeña pista, su voz, voces agudas en la cima de una montaña, voces que se proyectan a las alturas para recibir comunicación que baja a la tierra para hablar con nosotros. A partir de aquí intercambiamos mensajes. El profesor descubrió que la gata tenía poderes, otra mutante escondida entre los matorrales de los llamados normales. La gata habla con nosotros, manda mensajes para los niños que nos movemos en la tierra. Gracias. Bueno, y pues el otro día estuve, como digo, en un certamen y me hicieron esto con un dibujo y vino la ilustradora y me dijo que me parecía el dibujo. Teniendo en cuenta que este poema me hicieron música y me hicieron el dibujo, digo, yo encantado. O sea, cuando algo no lo esperas y te lo dan, ¿qué te voy a decir? Gracias. Entonces, simplemente dedicado para la gente de Palestina y como dije en ese certamen, a veces hay gente que habla y la caga, hay gente que levanta una bandera y sin hablar y sin decir nada, pues ya dice mucho, ¿vale? Y a mí la mal, gracias por levantar la bandera de Palestina. Dedicado a la gente de Palestina. Convocats. Ens vam trobar totes juntes per primera vegada enmig d'un món sense sentit. Jo sóc la solitud. Em trobareu enmig de les muntanyes de la gent, perduda sota un arbre, llegint un llibre il·luminat pel meu somriure, mirant com totes les meves cabòries se les emporta el vent. Aleshores miraré al fons per dir que no us vull per a viure. Jo sóc la tristesa. No vaig néixer així. Vaig sortir enmig de la teva tempesta. A vegades em confons i dius que no em necessites. Altres vegades truques tu i em sents dir: sorpresa, tornen les visites. Al final, no saps si em vols, m'acceptes o em rebutges. I francament, em molesta. Jo sóc la il·lusió. Vaig venir amb tu des dels primers temps, quan no sabies ni caminar. Cada dia que passa, tu et fas més gran i jo més petita. Ara que veig que no vinc sola, em pregunto on m'he d'encaminar. Només sé que quan no hi sigui, la meva petjada quedarà escrita. Jo sóc l'esperança. Jo sóc el que es convoca a vosaltres i a la resta de la gent, qui mira al seu voltant i no vol acceptar la derrota marcada. Sóc qui fuig de la tristesa, busca la il·lusió i es refugia en la solitud atrapada. Jo sóc l'esperança escrita en els ulls del poble que ha convocat el vent. Jo sóc el vent que us convoca. Gràcies. Moltes gràcies. Rosa Maria. Estaba lleno y valía 100 euros. Había pagado yo. Bueno, aprovechando este espacio reivindicativo, como este espacio, y pensando que siguen muriendo mujeres asesinadas en todas partes, también en nuestro país. Ayer mataron a una, ¿no? Escribí un poema hace tiempo y se lo quiero dedicar a ellas. Labios prestados recorren la abertura de su pecho, 2 mitades exactas en la bandeja de la carne muerta. Mete la mano en la llaga y extrae las horas, lo inconcluso, y un todo aplastado contra sus músculos intercostales. Manos prestadas se sumergen en la grieta. Como pico carroñero recorren la areola partida del pezón, 2 mitades exactas en la bandeja de la carne muerta. En esta oscuridad de llanto, desde la orilla de su cuerpo, ella mira a ese extraño que se ha colado en el callejón como un silencio muerto, igual que su pecho.